Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. 29 de mayo de 1900. Amenaza de castigos. Continúo estando en el mismo estado. Me sentía toda oprimida y tenía toda la necesidad de un apoyo para poder soportar la privación de mi sumo bien. El bendito Jesús, teniendo compasión de mí, por algunos minutos ha mostrado su rostro desde dentro de mi corazón, pero no con claridad, y haciéndome oír su suavísima voz, me ha dicho: «Ten ánimo otro poco, hija mía, déjame terminar de castigar, y después vendré como antes». Mientras decía esto, en mi mente pensaba: ¿cuáles son los castigos que ha comenzado a mandar? Y él ha agregado: «La lluvia continuada es más que granizada, que está haciendo y traerá tristes consecuencias sobre las gentes». Dicho esto, ha desaparecido, y yo me he encontrado fuera de mí misma, dentro de un jardín, y desde ahí dentro se veían las cosechas y las viñas secas, y dentro de mí iba diciendo: pobres gentes, ¿cómo harán? Mientras esto decía, dentro de aquel jardín, estaba un niñito que lloraba y gritaba tan fuertemente que ensordecía cielo y tierra. Pero ninguno tenía compasión de él. Si bien todos lo oían que lloraba tanto, no lo tomaban en cuenta y lo dejaban solo y abandonado. Un pensamiento me ha pasado por la mente. ¿Quién sabe? A lo mejor es Jesús, pero no estaba segura. Entonces, acercándome a él, le dije: «¿Qué tienes que lloras, niño amado? ¿Quieres venir conmigo? Ya que todos te han dejado abandonado a tus lágrimas y al dolor que te oprime tanto que te hace gritar tan fuerte». ¿Pero qué? ¿Quién podía calmarlo? Apenas entre sollozos ha respondido que sí, quería venir. Entonces lo he tomado de la mano para conducirlo junto conmigo, y en el momento mismo de hacer esto me he encontrado en mí misma. 3 de junio de 1900. La falta de estima hacia las personas es falta de verdadera humildad. Encontrándome en el mismo estado esta mañana, por un poco he visto a mi adorable Jesús, que estaba dentro de mi corazón y dormía. Y su sueño traía a mi alma a adormecerse junto con él, tanto que sentía todas las potencias interiores adormecidas sin obrar más. A veces me esforzaba en salir de aquel sueño, pero no podía. Cuando por un poco se ha despertado el bendito Jesús y ha mandado por 3 veces su aliento dentro de mí, y me parecía que él quedaba todo absorbido en mí. Después me parecía que Jesús atrajera otra vez dentro de él esos 3 alientos que me había enviado, y yo me he encontrado toda transformada en él. ¿Quién puede decir lo que sucedía en mí por estos soplos divinos? De aquella unión inseparable entre Jesús y yo, no tengo palabras para expresarla. Después de todo esto, parece que me pude despertar, y Jesús, rompiendo el silencio, me ha dicho: «Hija mía, he mirado y he vuelto a mirar, he buscado y he vuelto a buscar, recorriendo toda la tierra, pero en ti he fijado mis miradas y he encontrado mis complacencias, y te he elegido entre miles». Después, dirigiéndose a ciertas personas que veía, las ha reprendido diciéndoles: «La falta de estima por las demás personas es falta de verdadera humildad cristiana y de dulzura, porque un espíritu humilde y dulce sabe respetar a todos e interpreta siempre bien los actos de los demás». Dicho esto, ha desaparecido, sin decirle ni siquiera una palabra. Sea siempre bendito que así quiere, y todo sea para su gloria. 6 de junio de 1900. Luisa crucificada evita algunos castigos sobre Corato. Como mi adorable Jesús continuaba sin hacerse ver con claridad, esta mañana, habiendo recibido la comunión, el confesor puso la intención de la crucifixión. Mientras me encontraba en esos sufrimientos, el bendito Jesús, casi atraído por mis penas, se ha mostrado con claridad. Oh Dios, ¿quién puede decir los sufrimientos que sufría Jesús y el estado violento en el cual se encontraba? Porque mientras estaba obligado a mandar los castigos, sentía tal violencia que no quería mandarlos. Daba tanta compasión verlo en este estado que si los hombres lo pudiesen ver, aunque sus corazones fueran de diamante, se romperían como frágil vidrio por la ternura.
Entonces he comenzado a rogarle que se aplacara y que se contentara en hacerme sufrir a mí y que perdonara al pueblo. Después he añadido: Señor, si no quieres escuchar mis oraciones, sé que lo merezco. Si no quieres tener compasión de los pueblos, tienes razón, porque grandes son nuestras iniquidades. Pero te pido en gracia que tengas compasión de ti mismo. Ten piedad de la violencia que te haces al castigar a tus imágenes. Si te lo pido por amor de ti mismo, que no mandes castigos hasta llegar a quitar el pan a tus hijos y hacerlos perecer. No es de la naturaleza de tu corazón obrar de este modo. Por eso es la violencia que sientes, que si pudiera te daría la muerte. Y él, todo afligido, me ha dicho: Hija mía, es la justicia que me hace violencia, y el amor que tengo hacia los hombres me hace violencia más fuerte, tanto de poner a mi corazón en angustias de muerte al castigar a las criaturas. Y yo, por eso, Señor, descarga sobre mí la justicia, y tu amor no será más violentado por la justicia, y no se encontrará en conflicto por castigar a las gentes, porque en verdad, ¿cómo harán si tú actúas, como me haces comprender, secando todo lo que sirve de alimento al hombre? Te pido, déjame sufrir a mí, y perdónalos a ellos, si no en todo, al menos en parte. Y Jesús, como si se viera obligado por mis oraciones, se ha acercado a mi boca y ha derramado de la suya un poco de amargura densa y nauseante, que en cuanto la tragué me produjo tales y tantas especies de penas que me sentía morir. Entonces el bendito Jesús, sosteniéndome en esas penas, de lo contrario hubiera quedado víctima, y sin embargo no había derramado más que un poco. ¿Qué será de su corazón adorable que tanta contenía? Ha suspirado como si se hubiera aliviado de un peso y me ha dicho: Hija mía, mi justicia había decidido destruir todo, pero ahora descargándose un poco sobre ti, por amor tuyo concedo 1/3 de lo que sirve de alimento al hombre. Y yo: Señor, es muy poco, al menos la mitad. Y él: No, hija mía, conténtate. Y yo: No, Señor, si no me quieres contentar por todos, al menos conténtame por Corato y por aquellos que me pertenecen. Y Jesús: Hoy está preparada una granizada que debe hacer gran daño. Tú estás con los dolores de la cruz, sal fuera de ti misma y en forma crucificada ve en el aire y pon en fuga los demonios de encima de Corato, porque ante tu forma crucificada no podrán resistir y se irán a otra parte. Así he salido fuera de mí misma, crucificada, y he visto la granizada y los rayos que estaban por desencadenarse sobre Corato. ¿Quién puede decir el espanto de los demonios, cómo a la vista de mi forma crucificada corrían, se mordían los dedos de rabia y llegaban a tomarla contra el confesor que esta mañana me había dado la obediencia de sufrir la crucifixión, ya que contra mí no se la podían tomar? Es más, eran obligados a huir de mí por la señal de la redención que advertían. Entonces, después de haberlos puesto en fuga, he regresado en mí misma, encontrándome con una buena dosis de sufrimientos. Sea todo para la gloria de Dios. 7 de junio de 1900. Jesús le entrega las llaves de la justicia y una luz para descubrirla. Como me encontraba en algún modo sufriente, me parecía que aquellos sufrimientos eran una dulce cadena que atraía a mi buen Jesús a hacerlo venir casi de continuo. Y me parecía que aquellas penas llamaban a Jesús para hacerlo derramar en mí otras amarguras. Entonces, al venir, ahora me sostenía en sus brazos para darme fuerza, y ahora derramaba de nuevo. Yo de vez en cuando le decía: Señor, ahora siento en mí parte de tus penas, te ruego que me contentes, como te dije ayer, de darme al menos la mitad de lo que sirve para alimento del hombre. Y él: Hija mía, para contentarte te entrego las llaves de la justicia y el conocimiento de cuánto es necesario absolutamente castigar al hombre, y con esto harás lo que te plazca. ¿No estás contenta por ello? Al oírme decir esto me consolé y decía en mi interior: si está en mí, de hecho no castigaré a ninguno. Pero cómo quedé engañada cuando el bendito Jesús me dio una llave y me puso en medio de una luz,
y mirando desde el medio de aquella luz, descubría todos los atributos de Dios, y también los de la justicia, o cómo estaba ordenado en Dios. Y si la justicia castiga, es orden, y si no castiga, no estaría en orden con los demás atributos. Ahora me veía como miserable gusano en medio de aquella luz, y que ni siquiera impedir el curso de la justicia estropearía el orden e iría en contra de los mismos hombres, porque comprendía que la misma justicia es amor purísimo hacia ellos. Entonces me he encontrado toda confundida y molesta. Por eso, para desentenderme, he dicho a nuestro Señor: con esta luz de la cual me habéis rodeado, entiendo las cosas diversamente, y si me dejaras obrar a mí, lo haría peor que tú. Por eso no acepto este conocimiento y renuncio a las llaves de la justicia. Lo que acepto y quiero es que me hagas sufrir a mí y que liberes a las gentes. Del resto no quiero saber nada. Y Jesús, sonriendo ante mi hablar, me ha dicho: ¿cómo? ¿Tan pronto quieres desentenderte, no queriendo conocer ninguna razón y queriéndome hacer violencia más fuerte, te quieres salir con 2 palabras: hazme sufrir a mí y libéralos? Y yo: Señor, no es que no quiera saber ninguna razón, sino que no es oficio mío, sino tuyo. Mi oficio es el de ser víctima, por eso tú haz tu oficio y yo hago el mío. ¿No es verdad, mi amado Jesús? Y él, mostrando como una aprobación, ha desaparecido. 10 de junio de 1900. Oficio de víctima. Castigos. Me parece que mi adorable Jesús continúa dividiendo en 2 a la justicia al derramar un poco en mí y el resto en las gentes. Esta mañana especialmente, cuando me he encontrado con Jesús, se me desgarraba el alma al ver la tortura de su dulcísimo corazón al castigar a las criaturas. Era tanto el estado sufriente en el cual se encontraba que no hacía otra cosa que emitir continuos gemidos. Tenía en la cabeza una tupida corona de espinas, toda encarnada, tanto que la cabeza parecía un conjunto de espinas. Entonces, para alivio un poco, le he dicho: dime, bien mío, ¿qué tienes que estás tan sufriente? Permíteme que te quite estas espinas que no poco te atormentan. Pero Jesús no me respondía, es más, ni siquiera escuchaba lo que yo decía. Entonces me he puesto a quitar aquellas espinas, una por una, y después las he puesto sobre mi cabeza. Ahora, mientras esto hacía, he visto que en lugares lejanos debía suceder un terremoto que haría matanza de gente. Después Jesús ha desaparecido y yo he regresado en mí misma, pero con suma aflicción mía al pensar en el estado sufriente de Jesús y en las desgracias de la miserable humanidad.